Recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 10. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica. Favor de hacerlo levantando su mano. Votación. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. En virtud de haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 10, celebrada el 23 de mayo del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 10. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 10, celebrada el 23 de mayo del 2019. En el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Gracias, diputada. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicación. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Igualdad y Equidad de Género, por el que se propone reformar y adicionar las disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada, el diputado Arturo García Arias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a las y los diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Igualdad y Equidad de Género y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las diversas iniciativas de ley con proyecto de decreto presentadas por lo que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con los siguientes antecedentes. Número 1. El 31 de enero de 2019, la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano, M.A.
Remedios Olivera Orozco presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto porque se propone reformar el artículo 151 del Código Penal para el Estado de Colima. 2. Con base en lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0263/2019, del 31 de enero del 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 1 del presente apartado de antecedentes a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 3. El 28 de febrero del 2019, la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano M.A. Remedios Olivera Orozco presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone derogar la fracción tercera del artículo 190 del Código Penal para el Estado de Colima. 4. Con base en lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0360/2019, del 28 de febrero del 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 3 del presente apartado de antecedentes a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 5. El 28 de febrero de 2019, el diputado Luis Fernando Antero Valle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone adicionar el artículo 167 bis del Código Penal para el Estado de Colima. 6. Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0363/2019 del 28 de febrero del 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 5 del presente apartado y de antecedentes a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. 7. El 4 de abril de 2019, la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano M.A. Remedios Olivera Orozco presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone reformar el artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima. 8. Con base en lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0408 del 2019, del 4 de abril del 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 7 del presente apartado de antecedentes a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 9. El 8 de mayo de 2019, la diputada independiente Jazmín García Ramírez presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone reformar el artículo 76 del Código Penal para el Estado de Colima. 10. Con base en lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0452/2019 del 8 de mayo de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 9 del presente apartado de antecedentes a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 11. El 8 de mayo de 2019, la diputada Araceli García Muro, M.A. Remedios Olivera Orozco y Jazmín García Ramírez presentaron al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se propone adicionar un último párrafo al artículo 127 del Código Penal para el Estado de Colima. 12. Permítame, diputado. Gracias. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Solicito silencio para poder continuar que continúe el compañero con la lectura. Gracias. Adelante, compañero. Gracias, Presidenta.
12. Con base en lo dispuesto por el artículo 53 y 64 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el Estado, mediante oficio número DPL diagonal 00456 diagonal 2019 del 8 de mayo de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 11 del presente apartado de antecedentes a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de igualdad y equidad de género. 13. Es por ello que a las y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de iniciativas. 1. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano M.A. Remedios Olivera Orozco, por la que se propone reformar el artículo 151 del Código Penal para el Estado de Colima en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone. El derecho penal se define como el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho y la pena como legítima consecuencia. Así pues, el Código Penal es el conjunto de normas jurídicas del Estado que regulan la potestad punitiva del mismo, asociando a hechos estrictamente determinados por la ley como presupuesto y una pena como consecuencia, con el objeto de proteger los bienes vitales fundamentales del individuo y la sociedad. El ordenamiento jurídico en materia penal en el Estado, denominado Código Penal, constituye un conjunto de normas jurídicas mediante el que se castigan los delitos. Dentro del mismo comprende en su título segundo, denominado Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual, los delitos de violación, estupro, hostigamiento sexual y abuso sexual en sus arábigos 149, 150 y 151. Fracción 2. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano M.A. Remedios Olivera Orozco, por la que se propone derogar la fracción tercera del artículo 190 del Código Penal para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone. En el campo del derecho se define como código al grupo de reglas legales sistemáticas que sirven para regular de manera unitaria a un determinado asunto. Esta definición permite que se conozca como código a la recopilación sistemática de diversas leyes y el conjunto de normas vinculadas a una cierta materia. Del caudal que comprende el capítulo 1, título segundo del reseñado Código Penal vigente para el Estado de Colima, se advierten excusas absolutorias por el delito de robo plasmadas en el artículo 190, advirtiéndose en particular la fracción tercera que señala no será punible el delito de robo cuando se cometa por un ascendiente en contra de un descendiente o viceversa, por un cónyuge contra el otro, por el concubinato contra la concubina o viceversa, o por el adoptante contra el adoptado o viceversa. Ponderándose lo anterior, es que en su momento no se ejerza acción penal ante la comisión del injusto de robo, ya que por determinadas razones en su momento el legislador consideró que no debía aplicar pena. Esto tiene repercusiones en todo el sistema mediante el cual se persiguen los delitos y se llevan a cabo los procesos penales. Por lo tanto, puede llevarse todo un procedimiento que terminará con una declaratoria de imputabilidad del delito. De ahí la gran importancia para que para nuestra sociedad sea suprimida la reseñada fracción de nuestra legislación penal, pues es del dominio público que nuestra entidad federativa se encuentra transitando por una ola de violencia en todos los delitos de robo, donde los delitos de robo han incrementado notablemente. De ahí que la suscrita considera que la fracción tercera del artículo 190 de la citada legislación penal sea derogada. Fracción tercera. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Luis Fernando Antero Valle, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se propone adicionar el artículo 167 bis del Código Penal para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone. Primero, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional de Población, CONAPO, en México existen cerca de 13 millones de adultos mayores,
según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI. Más de 5 millones se encuentran en estado de vulnerabilidad, es decir, han sufrido algún daño a sus derechos como adultos mayores. Segundo, la presente reforma surge de la necesidad de garantizar la protección jurídica para aquellos adultos mayores que han sido sujetos de aislamiento o abandono por parte de familiares, dejándolos con ello en un grave estado de vulnerabilidad. Tercero, de acuerdo a información obtenida de la plataforma de seguimiento a la armonización normativa de los derechos humanos, el estado de Colima se encuentra por debajo de la media nacional, siendo uno de los 9 estados con mayor armonización normativa para la protección de los derechos de los adultos mayores. Dentro del mismo análisis cualitativo de seguimiento a la armonización normativa emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2018, destaca que los estados que deban trabajar más en empatar su legislación con los estándares constitucionales y los tratados internacionales ratificados por México son los que se encuentran por debajo de la media nacional, que es el 63%. Cuarto, en Colima, la protección de los derechos de los adultos mayores no puede ser cosa menor, pues contamos con un aproximado de 70,000 adultos mayores, es decir, el 10% de la población en nuestro estado es mayor de 60 años, lo cual presenta una creciente vulnerabilidad en sus derechos fundamentales. Es por lo ya mencionado que resulta inconcebible la falta de cumplimiento de un marco legal que viene a proteger a un grupo tan abatido como es el de los adultos mayores. Pareciera que el gobernador del estado está contento con el actuar del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, del cual en su portal de transparencia establece que de los aproximadamente 70,000 adultos mayores que viven en el estado de Colima, él solo ha atendido el 5%, es decir, 3,641 adultos, todos en términos asistencialistas y no en materia de protección de derechos. Fracción cuarta. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano, M.A. Remedios Olivera Orozco, por la que se propone reformar el artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone. No menos cierto es que los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos vulneran los derechos humanos, ya que el desvío de recursos o de sus mismas facultades y obligaciones conllevan a una desigualdad social aparentemente imperceptible, pero que genera un daño directo a las oportunidades de desarrollo para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que conforman todo el país. En esta línea, la reciente aprobada iniciativa establece que el Código Penal Federal la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, lo cual garantiza que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no puede volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñándose como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública. Al mismo tiempo, establece que los particulares sean sancionados por los mismos hechos, que los particulares sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisición de la administración pública. En aras de armonizar mejoras sustanciales al funcionamiento del sistema político y del gobierno del Estado de Colima, particularmente el Código Penal vigente en el Estado de Colima, con la reciente reforma del Código Penal Federal, la suscrita consideró que el artículo 233 del Código Penal vigente para el Estado de Colima debe ser homologado al marco jurídico recién aprobado, el cual establece como novedad la figura de inhabilitación permanente para actos de corrupción, lo anterior a efectos de actuar con congruencia y garantizar a nuestra sociedad colimense que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no pueda acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública. En mismos términos, se establece que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisición de la administración pública. Fracción quinta. La iniciativa de ley con proyecto de decreto
presentada por la diputada independiente Jazmín García Ramírez, por la que se propone reformar el artículo 76 del Código Penal para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone: el Código Penal es el ámbito sustantivo para consultar la gradación de los tipos penales existentes, guiado por la política criminal que se aplique derivado del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Estatal de Desarrollo, por lo que tendremos tipos penales específicos, genéricos, relacionados con la acción y su carácter de intención, conocidos como dolosos y culposos. Para un entendimiento simple, el delito doloso es aquel que se hace con el elemento de intención, con la evolución del conocimiento en estado consciente y con la predicción del resultado. Por otro lado, el delito culposo es aquel que, derivado de la negación objetiva de acción en la evolución de la intención, que lo es imposible prever el resultado, es decir, no existe intención de hacerlo. Bajo la teoría de la acción final establecemos entonces que el delito doloso refiere a la culpabilidad del sujeto activo con el elemento de conocimiento racional y de resultados sin el deber de cuidado, con la intención de peligro o daño o acción final, que en contraste con el delito culposo no está previsto en el resultado en la denegación subjetiva de la acción. Al existir presumiblemente el deber de cuidado y la suposición de que la acción no trae consigo un resultado fatalista que cuadre dentro de los antisociales establecidos dentro del Código Penal del Estado. Fracción sexta. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Araceli García Muro, M.A. Remedios Olivera Orozo y Jazmín García Ramírez, por la que se propone reformar reformar el último párrafo del artículo 127 del Código Penal para el Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone. Como bien se observa, la discriminación de cuestiones de género se encuentra prohibida en nuestro país. Sin embargo, las mujeres están en constante estado de discriminación e indefensión jurídica, razón por la cual hemos asumido la obligación de erradicar toda clase de discriminación y violencia contra la mujer, puesto que por años nosotras hemos padecido este mal, así que debemos garantizar ese derecho humano al acceso de una vida libre de violencia. Derecho que también se encuentra consagrado en la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que nuestro Estado mexicano ha suscrito, así como tenemos de referencia la condena dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del caso conocido como Campo Algodonero. En este orden de ideas, me permito reconocer los avances que hemos tenido, pero queda mucho por hacer, como lo es el objetivo de esta iniciativa, pues existen acciones de violencia cometidas contra la mujer en razón de su género que aún no constituyen un delito específico, a pesar de que existen razones suficientes para enfocar la pretensión punitiva estatal para que nuestra legislación penal sustantiva reconozca tal situación y la sancione, como un mecanismo de salvaguarda al derecho humano al acceso a una vida libre de violencia de todas las mujeres. En un gran número de veces, aquellas alteraciones se infligen con la finalidad de dejar una marca indeleble que recuerde a la víctima las razones por las que se produjo, causando un daño emocional irreparable. Fracción séptima. La ida a analizar las iniciativas de ley con proyecto de decreto en comento, las y los diputados que integramos las comisiones dictaminadoras sancionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Diputada Presidenta, pudiera llamar a la diputada Remedios Olivera a que pase a continuar con la lectura del dictamen de este. Claro que presente. sí, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada María Remedios Olivera. Solicito a los presentes, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Gracias, Presidenta.
Considerandos. Primero, que con fundamento en lo establecido por los artículos 53, 62 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones son competentes para conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación del Código Penal para el Estado de Colima. Segundo, una vez que estas comisiones dictaminadoras han realizado el análisis y estudio detallado de las iniciativas de ley con proyecto de decreto que nos ocupan, se coincide en esencia con las mismas, toda vez que las mismas buscan proteger y tutelar el derecho de la integridad física de diversos sectores de la sociedad, así como las penas de prisión que son merecedoras quienes con su conducta encuadran en los distintos tipos penales que en las mismas se abordan. No obstante lo anterior, siempre resulta fundamental analizar el alcance de cada propuesta de reforma, adición o modificación a las disposiciones del Código Penal para el Estado, con el fin de privilegiar siempre los bienes jurídicos que dicha norma tutela. Tercero, del estudio de la iniciativa propuesta por la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano María Remedios Olivera Orozco, por la que se propone reformar el artículo 151 del Código Penal para el Estado de Colima, es importante señalar que el citado artículo objeto de reforma por parte de los integrantes de la legislatura anterior, mediante la aprobación del decreto 557 publicado el 20 de octubre de 2018 en el periódico oficial del Estado de Colima. Partiendo de ello, es que al momento de ajustar el Código Penal para el Estado de Colima con base en el decreto 557, por un error involuntario se duplicaron los párrafos segundo y tercero del dispositivo 151, mismo que ahora se propone suprimir por la diputada iniciadora. Ante tal circunstancia, no existe necesidad de reformar el citado artículo del Código Penal para el Estado de Colima, en virtud de que el decreto 555 no existe la duplicidad en los párrafos en mención. Cuarto, una vez que se ha analizado la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano María Remedios Olivera Orozco, por el que se propone derogar la fracción tercera del artículo 190 del Código Penal para el Estado de Colima, se observa que el espíritu de la misma consiste en derogar la excusa absolutoria relativa al delito de robo cuando éste se comete por un ascendiente en contra de su descendiente o viceversa, por un cónyuge contra el otro, por el concubinario contra la concubina o viceversa, o por adoptante contra el adoptado o viceversa. En este sentido, las comisiones dictaminadoras coinciden con la naturaleza y esencia de la propuesta de la iniciadora, toda vez que en la realidad social es muy común que se cometa el delito de robo entre padres e hijo, entre cónyuges y concubinos, entre adoptado y adoptante. Sin embargo, al no ser punible la comisión de tal ilícito, quienes lo cometen gozan de plena impunidad, porque la vigente ley penal así lo establece, lo cual no debe permitirse porque existen un sinfín de casos en los que estas personas van perdiendo su patrimonio en manos de personas cercanas a ellas y que por el grado de confianza no les fue posible prever la comisión del delito. En consecuencia a lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideran viable la propuesta de la iniciadora, a excepción de los casos de robo que pudieran darse entre cónyuges, en los casos que existe entre ellos una sociedad conyugal previamente establecida al momento de contraer el matrimonio civil. La sociedad conyugal tiene como alcance que los bienes que adquieran los cónyuges a partir de la constitución de la misma se consideran propiedad de ambos. En consecuencia, en estos casos, no pudiera configurarse el delito de robo entre ellos debido a este tipo de sociedad, porque ambos son propietarios de sus bienes y tienen la facultad de disponer de los mismos. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones dictaminadoras consideran oportuno modificar la propuesta de reforma planteada por la iniciadora. Diputada, aprovechando el momento, permítame. Gracias. Solicito a los presentes de favor guardar el silencio y el debido respeto para la compañera que está hablando. Gracias. Estableciendo que solamente no se considerará punible el delito de robo cuando se cometa por un cónyuge contra el otro, siempre que entre ellos exista una sociedad conyugal en términos de la legislación civil,
por lo que el resto de supuestos que se contemplaban sí serán punibles tratándose del delito de robo. Quinto, una vez que se ha estudiado y analizado la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado Luis Fernando Antero Valle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se propone adicionar el artículo 167 bis del Código Penal para el Estado de Colima, estas comisiones dictaminadoras consideran que la esencia, fines y bienes jurídicos tutelados que se persiguen y protegen son susceptibles de contrastarse en el marco jurídico penal del Estado. El iniciador, a través de la adición del artículo 167 bis, propone tipificar el incumplimiento de la obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos conforme a lo establecido en el Código Civil, imponiendo una sanción de 3 días a 3 años de prisión y multa hasta por 30 unidades, y en la segunda parte del primer párrafo se prevé que a quien aísle o abandone a un adulto mayor con el cual se tenga un parentesco consanguíneo en línea recta o colateral consanguíneo hasta en un segundo grado, se le imponga de 30 días a 3 años de prisión y una multa de hasta 30 unidades. Y finalmente, en un tercero, se establece que procede declarar extinguida la acción o las sanciones penales cuando el inculpado, antes de la sentencia que causa ejecutoria, satisfaga voluntariamente las prestaciones debidas. Como puede observarse, el contenido de la propuesta que se estudia se encuentra regulado en los artículos 216 y 229 del mismo Código Penal. No obstante lo anterior, en el artículo 229 del Código Penal para el Estado no se hace una referencia expresa al concepto de alimentos en la amplitud escrita en el artículo 308 del Código Civil para el Estado de Colima, el cual es muy amplio, y en el mismo se recoge la inquietud que presenta el iniciador con respecto a tipificar el aislamiento y abandono de los adultos mayores, mismo que la letra señala. Artículo 308. Los alimentos comprenden: 1. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, incluyendo la hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo y parto. 2. Respecto de los menores y mayores de 18 hasta los 25 años de edad, los alimentos comprenderán además los gastos para su educación y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión adecuadas a sus circunstancias personales. 3. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y desarrollo. Y 4. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. Como puede observarse, el concepto de alimentos previsto en la legislación civil cumple perfectamente todas aquellas necesidades básicas que cualquier ser humano requiere para el disfrute de una vida digna, máxime para el caso de los adultos mayores que requieren una mayor atención por su vulnerabilidad. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones dictaminadoras consideran conveniente modificar la propuesta del iniciador para que, en lugar de adicionar un artículo a la legislación penal, se reforme el primer párrafo del artículo 229, vinculando los deberes y obligaciones alimenticias que ahí se prevén a los términos establecidos en el artículo 308 del Código Civil para el Estado, atendiendo así la esencia contenida en la propuesta del iniciador de sancionar a quienes, teniendo la obligación de cuidar y procurar los alimentos de un adulto mayor, lo aísle o abandone. 6. Derivado del estudio realizado por las comisiones dictaminadoras a la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada única del Partido Movimiento Ciudadano María Remedios Olivera Orozco, por la que se propone reformar el artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima para establecer, además de la inhabilitación temporal, la inhabilitación definitiva, utilizando los mismos parámetros vigentes con relación a la cuantía de la afectación o beneficio obtenido. La propuesta de reforma señala que la inhabilitación temporal sea de 1 hasta por 10 años cuando no se causen daños o prejuicios
ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y que la inhabilitación definitiva se origine cuando se exceda del monto antes señalado, suprimiéndose el supuesto de la inhabilitación temporal de 10 a 20 años que actualmente se encuentra vigente, cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido sea mayor a 200 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. Analizada la propuesta por las comisiones dictaminadoras, se coincide plenamente con la iniciadora en el espíritu de su planteamiento, puesto que debe ser severa la sanción cuando un servidor público comete delitos mediante el ejercicio de la función pública y hasta se afecte o se obtenga un beneficio económico. En ese sentido, es que se analiza la propuesta de la iniciadora, quien prevé no solo la inhabilitación temporal, sino también la definitiva, que en otras palabras implica la total pérdida de confianza para desempeñar cargos públicos. En ese tenor, las comisiones dictaminadoras consideran acertada la existencia de dos tipos de inhabilitación, la temporal y la definitiva, puesto que uno de los fines de la norma penal consiste en la inhibición de la comisión de delitos y la sanción ejemplar en caso de que se materialicen los tipos penales. Por otra parte, se propone que la figura de inhabilitación temporal y definitiva también alcance a los particulares para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas en los mismos términos que a los servidores públicos cuando aquellos participen en la comisión de delitos a que se refiere el propio dispositivo 233. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se propone por estas comisiones dictaminadoras realizar algunas modificaciones a la propuesta de la iniciadora consistente en los siguientes puntos. A. Se propone que la inhabilitación temporal se divida en dos tipos de conformidad con la afectación o beneficio económico que se alcance en la comisión de los delitos en el ejercicio de la función pública. Un primer tipo, que sea aquella que se aplique de 1 a 10 años cuando no se cause daños o perjuicios ni exista beneficio o lucro alguno, o cuanto el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda 200 veces del valor diario de la unidad de medida de actualización. Un segundo tipo de inhabilitación cuyo plazo sea de 10 a 20 años y se dé cuando se supere el monto señalado en el párrafo anterior, pero no se exceda de 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. Como se observa, estas comisiones dictaminadoras proponen mantener la inhabilitación temporal que actualmente se prevé en el Código Penal, modificando la cuantía de la afectación o beneficio económico obtenido en la comisión de delitos sujetos a esta sanción, lo cual se hace en función de que al proponer la existencia de una inhabilitación definitiva, la misma sea acorde con los perjuicios causados. Luego, entonces, resulta necesario modificar los montos antes señalados de los actuales tipos existentes. Inciso B. Por otra parte, se sostiene la propuesta de la iniciadora de la existencia de la inhabilitación definitiva. Sin embargo, por la trascendencia de la misma y en concordancia con lo expuesto en el inciso anterior, se propone que la inhabilitación definitiva opere cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito exceda de 2,000 veces al valor diario de la unidad de medida y actualización, o cuando se incurra en reincidencia. Este último aspecto que también debe de considerarse, puesto como ya se dijo, lo que se pretende es inhibir conductas delictivas que se realicen en el ejercicio de la función pública. Séptimo, con respecto al estudio de la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada independiente Jazmín García, por la que se propone reformar el artículo 76 del Código Penal para el Estado de Colima, debe de decirse que la misma se propone corregir un error legislativo que contiene desde la aprobación del citado código. En ese sentido, el error consiste en que para los delitos cometidos con culpa actualmente se prevé como sanción privativa de la libertad aquella que va desde el mínimo hasta la mitad del máximo de la pena de prisión o medida de seguridad aplicable al delito doloso correspondiente. Es decir, en el supuesto de la comisión de cualquier delito culposo, la pena de prisión de la mitad del máximo sería menor
que sí se le aplica la pena mínima del delito doloso que corresponda, lo cual significa un contrasentido que debe corregirse. Por lo anterior, la iniciadora propone que la pena de prisión en los delitos culposos se imponga desde la mitad del mínimo y hasta la mitad del máximo que le corresponda, con el cual se prevé corregir la irregularidad apuntada. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones dictaminadoras consideran necesario realizar una adecuación a la propuesta de la iniciadora para que en los casos de los delitos cometidos con culpa se imponga el sujeto activo desde un cuarto del mínimo hasta la mitad del máximo de la pena de prisión o medida de seguridad aplicable al delito doloso correspondiente. Esto es, se disminuye la pena mínima que le correspondería al delito culposo. Con respecto al resto de las propuestas que se contenía de la iniciativa que se estudia, cabe decir que al momento del análisis y dictaminación se contó con la presencia de la iniciadora y se determinó que el resto de la propuesta no fuera objeto de análisis para que se conservara en los términos que actualmente se establecen en el artículo 76 del Código Penal para el Estado de Colima. Octavo, del estudio y análisis de la iniciativa de ley en proyecto de decreto presentada por las diputadas Araceli García Muro, María Remedios Olivera Orozco y Jazmín García Ramírez, por el que se propone adicionar un último párrafo al artículo 127 del Código Penal para el Estado de Colima, estas comisiones dictaminadoras consideran que la misma es positiva, puesto que se prevé que en el dispositivo legal relativo a las lesiones calificadas se establezca como un agravante aquellas lesiones provocadas mediante el empleo de sustancias corrosivas o cuando las lesiones sean provocadas en los órganos genitales femeninos y mamas, incluyendo aquellas que por motivo de salud deban llevarse a cabo para sancionar con 2/3 adicionales de la sanción que le correspondiera. Es decir, la intención de las iniciadoras es agravar el hecho de que una lesión se lleve a cabo con una sustancia que genere una lesión que deje un daño o marca permanente, puesto que existen sustancias muy agresivas con las que se pueden generar incluso daños irreparables a la integridad de las personas. Por otro lado, la segunda parte de la propuesta que refiere a aquellas lesiones que las mujeres sufren por razón de su condición de género, en las que se ven afectadas en partes tan íntimas como son las mamas y los genitales. Como puede observarse, en ambas partes de la iniciativa se prevé tutelar la integridad de las personas frente a condiciones y circunstancias que dejan lesiones bastante severas a las personas que las sufren, que en muchos de los casos dejan daños y marcas irreversibles o permanentes. Presidenta, ¿le podemos pedir a la diputada Araceli que continúe con la lectura, por favor? Claro que sí. Diputada Araceli García Muro tiene el uso de la voz. Con el permiso de la mesa directiva, por lo anterior, estas comisiones consideran viable la propuesta de las iniciadoras, ya que es de suma importancia el bien jurídico que se tutela. Sin embargo, con el fin de proteger a todas las personas y no solo al género femenino, se propone modificar la redacción de la fracción segunda para que se establezca que serán lesiones calificadas y sancionadas aumentándose de 2/3 respecto de la pena que le corresponda a aquellas que sean provocadas en las mamas o en los órganos genitales, sin distinguir el género. Lo anterior con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen.
único. Se reforman los artículos 76, primer párrafo, 190, fracción tercera, 229, primer párrafo, 227, primer y tercer párrafo, 233, párrafo sexto, que con virtud del corrimiento pasa a ser noveno y se adicionan un cuarto párrafo al artículo 127 y los párrafos quinto, sexto y séptimo al artículo 233, haciéndose el corrimiento respectivo de los subsecuentes, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera. Artículo 76. En los casos de los delitos cometidos con culpa, se impondrá al sujeto activo desde la cuarta parte del mínimo hasta la mitad del máximo de la pena de prisión o medida de seguridad aplicable al delito doloso correspondiente, con excepción de aquellos para los cuales la ley señala una pena específica. Artículo 127. Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán en 2/3 en los siguientes casos: cuando las lesiones sean provocadas mediante el empleo de ácidos o sustancias corrosivas, o cuando las lesiones sean provocadas en las mamas o en los órganos genitales. Artículo 190. Cuando se cometa entre cónyuges, siempre que hubiesen contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, en términos de la legislación civil aplicable. Y el artículo 229, al que se niegue o no cumpla con los deberes u obligaciones alimenticias en los términos que establece el artículo 308 del Código Civil para el Estado de Colima, respecto a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, concubino, acreedores alimenticios de cualquier persona incapaz de valerse por sí misma o persona que tenga derecho a ello conforme a la legislación civil. Se le impondrá de 1 año a 5 años de prisión y multa por un importe equivalente de 30 a 100 unidades de medida y actualización. En el artículo 233, de manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión la pena de destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado. Tratándose de la inhabilitación temporal, cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. La inhabilitación será por un plazo de 1 hasta 10 años. En el caso de que se supere el monto señalado en el párrafo anterior, pero no se exceda de 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la inhabilitación será por un plazo de 10 a 20 años. La inhabilitación será definitiva cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito exceda de 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, o cuando se incurra en reincidencia. Cuando el responsable tenga el carácter particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar un cargo público, así como participar en adquisiciones, arrendamientos,
concesiones, servicios u obras públicas, considerando en su caso lo siguiente. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emite el decreto correspondiente. Atentamente, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Arturo García Arias, presidente. Diputado Rogelio Rueda Sánchez, secretario. Diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario. Diputado Vladimir Parra Barracán, vocal. Diputado Carlos César Farías Ramos, vocal. Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. La de la Voz, diputada Araceli García Muro, presidenta. Diputado Arturo García Arias, secretario. Y diputada Rosalba Farías Larios, secretaria. De la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, diputada Ana Karen Hernández Aceves, presidenta. Diputada Ana María Sánchez Landa, secretaria. Y diputada Francis Anel Bueno Sánchez, secretaria. Es cuanto. Gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las compañeras y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicitó la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo personal, en el entendido que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra la diputada María Remedios Olivera. Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, que nos hacen el favor de hacerle llegar a la ciudadanía lo que en este recinto se discute y se analiza. El día de hoy es una fecha muy importante para el Estado de Colima. El dictamen que acaba de ser leído trae reformas significativas que van a beneficiar a la sociedad colimense. Escuchamos las propuestas a reforma de diferentes artículos del Código Penal, todas buscando mejorar las condiciones de los colimenses, algunos de ellos buscando tutelar el bien
familiar, como es el caso del artículo 190, que trata, al suprimirse la fracción tercera de ese artículo, buscamos con ello tutelar el patrimonio de las familias, sobre todo de los más vulnerables, los más desprotegidos. Es decir, que pueda ser tipificado como delito de robo el que se cometa en el seno familiar entre ascendientes, descendientes, adoptado, adoptante y viceversa. Queda exceptuado de el que se cometa entre cónyuges, cuando estos, solamente en el caso que estén casados bajo el régimen de conyugal, de sociedad conyugal. ¿Esto qué quiere decir? Que en Colima habíamos detectado que muchos adultos mayores sufrían el robo de sus propios hijos, de artículos necesarios para su convivencia y para su tranquilidad del hogar, indispensables para una vida digna, y que no podían acudir o denunciar porque no se consideraba robo. A partir de hoy, si ustedes, compañeros y compañeras diputadas, dan su voto a favor, vamos a tutelar con ello el patrimonio de las familias y vamos a proteger sobre todo a los más vulnerables. Hay otro de los artículos que representa un logro trascendental. ¿Por qué? Porque estamos dando de frente un combate a la corrupción. La corrupción es un mal que lacera la sociedad entera, que no es privativo lamentablemente de nuestro Estado y de nuestro país, pero que hemos decidido los mexicanos y los colimenses enfrentar para acotar, para terminar de una vez por todas con estos delitos que laceran el patrimonio general del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser desviados recursos públicos se lastima y se vulneran los derechos humanos de una sociedad en general, porque se está afectando con ello el gasto público, el gasto social que va destinado a beneficiar a toda una sociedad. Entonces, es un delito que debe de considerarse grave. Por ello, el dictamen que hoy se propone modifica el artículo 233 para establecer una sanción mayor, no nada más la inhabilitación temporal por 10 o por 20 años, sino una sanción definitiva. Quiere decir que el inhabilitar definitivamente a quien traicionó la confianza de la sociedad en un cargo público no merezca nuevamente nunca más volver a ocupar un cargo público. Es decir, vamos a dar la muerte civil a quienes traicionen la confianza de los colimenses desde el abuso de un cargo público, de un cargo de poder. Por eso digo que esta reforma es trascendental, porque estaremos combatiendo de frente la corrupción que tanto daño nos ha hecho. ¿Cuántos funcionarios han pasado por delitos de esta naturaleza y no han sido sancionados con una sanción de esta naturaleza? Hoy Colima es uno de los primeros estados que, si ustedes aprueban esta reforma, estaremos siendo vanguardia para combatir de manera frontal la corrupción. De igual manera, se reforman otros artículos en donde también estamos tutelando la integridad de las mujeres cuando éstas son violentadas con sustancias que pueden poner marcas definitivas en sus rostros o en sus genitales y que pueden también causar la muerte. Creo que estamos cumpliéndole a los colimenses con estas reformas tan importantes que el día de hoy se presentan en el dictamen que se dio lectura. Es cuanto. Gracias, diputada.
Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. En el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, a favor. Ana Karen Hernández, a favor. Gretel Kulin, a favor. Anel Bueno, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Guillermo Toscano, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. García Ramírez, a favor. Julio Anguiano, por la afirmativa. Carlos Farías, por la afirmativa. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Berber Corona, a favor. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Rogelio Rueda, a favor. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa. Lisa Naya, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyó a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone modificar el artículo primero del decreto número 247, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el 14 de diciembre del 2013, por medio del cual se le otorgó la pensión por vejez al ciudadano Luis Moreno Gudiño. Tiene la palabra el diputado Guillermo Toscano. Muchas gracias, compañera presidenta. Con la venia de su presidencia y de las secretarías, los compañeros diputados aquí presentes. Dictamen número 47 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante la cual se propone modificación al decreto 247 relativo a la pensión por vejez del ciudadano Luis Moreno Gudiño. Ciudadanos, ciudadanas, diputadas y diputados que integran el Honorable Congreso del Estado de Colima presentes. A los diputados que integramos en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos nos fue turnada para su dictaminación correspondiente la iniciativa del Ejecutivo de la entidad para modificar el decreto de pensión 247 en su artículo primero, misma que inicialmente fue aprobada en el estudio por la 57 legislatura, pero que derivado de su impugnación ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, se solicita su modificación de conformidad con los siguientes antecedentes. Iniciativa de otorgamiento de pensión. Primero, a través del oficio número DGG 773/2013, de fecha 4 de noviembre del año 2013, se remitió a esta soberanía por conducto de la Dirección General de Gobierno las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los ciudadanos Luis Moreno Gudiño y Teresa Sánchez Carrillo, cuyos expedientes le fueron turnadas a la Comisión Dictaminadora mediante oficio número 1540/013, de fecha 7 de noviembre del año actual. Suscrito por los ciudadanos diputados Francis Anel Bono Sánchez y Orlando Lino Castellanos, secretarios de la mesa directiva en funciones. Otorgamiento de pensión por vejez. Segundo, con motivo del estudio realizado por la 57 que derivó en la emisión del decreto 247 de fecha 11 de diciembre de 2013, en su punto se indicó
El ciudadano Luis Moreno Gudiño actualmente se encuentra adscrito a la Dirección General de Defensoría Pública, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, con la categoría de Defensor Público Plaza de Confianza, mientras que la ciudadana Teresa Sánchez Carrillo actualmente se encuentra adscrita a la Escuela Secundaria Vespertina número 13, Miguel Virgen Porfín, de Villa de Álvarez, Colima, dependiente de la Secretaría de Educación Gobierno del Estado, con la categoría de Catedrática de Secundaria 2. El ciudadano Luis Moreno Gudiño nació el día 14 de enero de 1953, según consta la certificación de nacimiento del acta número 138, correspondiente al mismo año, expedida por el director del Registro Civil del Estado de Colima el día 13 de septiembre de 2012, acreditando una edad de 60 años, contando con una antigüedad acumulada de 23 años de servicio, de acuerdo con la constancia expedida por el director general de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración a los 9 días del mes de abril del año en curso. De conformidad a lo que señala en el artículo 69, fracción novena de la Ley de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y 33, fracción 40 de la Constitución Local, es procedente concederle pensión por vejez al ciudadano Luis Moreno Gudiño, equivalente al 76.59 de su sueldo, correspondiente a la categoría de Defensor Público, Plaza de Confianza, adscrita a la Dirección General de Defensoría Pública, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y de acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos, le corresponde una percepción mensual de 10.746.57 y anual de 128.958.84. Impugnación de la pensión determinada. En vía de juicio laboral sustentado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, el pensionado Luis Moreno Gudiño impugnó la determinación del Ejecutivo Local y del Legislativo al considerar que diversas prestaciones laborales no fueron consideradas en la emisión del decreto 247, entre ellas las diferencias de sueldo por homologación de salarios al de los agentes del Ministerio Público de conformidad con la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, así como pagos retroactivos derivados de tal circunstancia. Mediante proyecto de laudo elevado a la categoría de laudo, ejecutoriado de fecha 21 de agosto de 2015, en el expediente laboral 13/2014, se determinó que el actor no probó sus acciones y fueron absueltos los entes públicos de las prestaciones reclamadas. Inconforme con esa determinación, el pensionado por vejez promovió amparo directo, del que conoció en resolución del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, residente en Saltillo, Coahuila, expediente 688/2015, que derivó en la concesión para que se emita un nuevo laudo en donde proceda a analizar la procedencia de las acciones entabladas. Así, el pasado 9 de junio de 2016, en un nuevo laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima resolvió condenar a la actual Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima y a este honorable Congreso del Estado a otorgar al actor la homologación salarial y correcta cuantificación de su pensión por vejez acorde al salario real que devenga el Ministerio Público por la plaza de Defensor Público que ostentaba el actor. Petición de modificación de pensión por vejez. Sexta, mediante oficio número CGG.CEQ.120/2019, de fecha 20 de mayo de 2019, el ciudadano Arnoldo Ochoa González, secretario general de Gobierno del Estado de Colima, solicitó a esta soberanía la modificación del decreto 247, expedido el 11 de diciembre de 2013, indicando adicionalmente a lo referido en el punto procedente de hechos, que con fecha 11 de julio de 2018, el licenciado Cristian Meiners Tobar, secretario de Administración y Gestión Pública, suscribió con el actor Luis Moreno Gudiño un convenio para dar por terminado el juicio laboral 13/2014, ratificado el 09 de noviembre de 2018, acordando que a partir de la suscripción del convenio, la percepción mensual del pensionado sea la cantidad mensual de 24,022 pesos y anual de 288,270 pesos, 60/100 moneda nacional. Normas jurídicas aplicables al caso concreto. Séptimo, en la especie resuelta aplicable a la fracción 14ª del artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, la cual indica que correspondía al Poder Legislativo del Estado de Colima conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo, y se indicaba en ese textativo constitucional textualmente. Artículo 34. El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para, 14ª, conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo. De la misma forma, resulta aplicable la fracción novena del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, vigente hasta el 31 de diciembre de 2018, fracción reformada mediante decreto 118 de fecha 26 de junio de 2013. Artículo 69. Son obligaciones de las entidades públicas en las relaciones laborales con sus trabajadores.
Noveno, otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan 30 años de servicio, 28 a las mujeres con el 100% de sus percepciones. En ningún caso el monto máximo de una pensión será superior al equivalente a 16 salarios mínimos diarios vigentes en la entidad por día. Asimismo, otorgar pensiones por invalidez, vejez o muerte de conformidad con lo que disponga el reglamento correspondiente, considerando, primero, de conformidad con lo previsto por la fracción 14ª del artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, correspondía al Poder Legislativo del Estado de Colima conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo. En ese sentido, esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos resulta ser la competente para dictaminar lo relativo a pensiones de conformidad con lo previsto por la fracción 4ª del artículo 54 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. Segundo, se estima procedente la petición del Ejecutivo local de modificar el punto primero del decreto 247 aprobado por la 57ª legislatura el 11 de diciembre de 2013 en virtud de que el laudo que derivó en el convenio ratificado entre el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, autos del juicio laboral 13/2014, le otorgó al actor de homologación salarial en términos de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima, y el mismo lo suscribió una secretaría dependiente del Ejecutivo de la entidad, y en el mismo figuró como tercero este Congreso del Estado de Colima. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracción 14ª del texto reordenado y consolidado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 69, fracción 9ª de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, vigente en su redacción hasta el 31 de diciembre de 2018, 54, fracción 4ª del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y demás relativos a esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, propone a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Artículo primero. Se modifica el artículo primero del decreto número 247 expedido el 11 de diciembre de 2013 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 14 de diciembre de 2013, por medio del cual se autorizó otorgar pensión por vejez al 76.59% de sus percepciones al ciudadano Luis Moreno Gudiño, con la finalidad de que se actualice su percepción de 10.746.57 pesos moneda nacional a 24.022 pesos moneda nacional, percibiendo un salario anual de 288.270 pesos, por lo que se realizará el pago retroactivo de la diferencia en su favor a partir del día 11 de julio de 2018, en cumplimiento de lo establecido en el convenio de fecha 11 de julio de 2018, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida presupuestaria 45.102 del presupuesto de egresos. Artículo segundo. El presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Colima y entrará en vigor un día después de su publicación. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo los 27 días del mes de mayo de 2019, por lo que solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen que se presenta y, de ser aprobado, se ha expedido el decreto correspondiente. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado Julio Anguiano Urbina, presidente; diputado Vladimir Parra Barragán, secretario; diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario; diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, vocal; diputado Carlos César Faria Ramos, vocal. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 de las fracciones 6ª y 7ª de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se procederá a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicitó a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Estamos en votación. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144, fracción 4ª, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa.
debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo. Si han de reservarse artículos del dictamen para discusión en lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicitó a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, a favor. Ana Landa, por la afirmativa. Bien. Anel Bueno, por la afirmativa. Guillermo Toscano, por la afirmativa. García Arias, por la afirmativa. Araceli García, por la afirmativa. Jazmín García, a favor. Julio Anguiano, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Berber Corona, a favor. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalvo Farías, por la afirmativa. Fernando Escamilla, por la afirmativa. Miguel Ángel, por la afirmativa. Gretel Kulin, a favor. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa. Lisa Naya, por la afirmativa. Blanca Livier, por la afirmativa. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa. Instruyó a la Secretaría el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone dejar sin efecto el decreto número 3, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 17 de noviembre del 2018 y conceder la pensión por viudez a favor de la ciudadana Silvia Eugenia Gorines Prano. Tiene la palabra la diputada Gretel Kulin. Con su permiso, diputada presidente, en virtud de que el presente documento ya fue enviado vía electrónica a todos los diputados con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se someta a consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación, solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la diputada Gretel Kulin. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicitó a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la voz a la diputada Gretel Kuling para que inicie con la lectura en los términos aprobados. Dictamen 48 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo indirecto 1023, diagonal 2018, dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Colima y relativa al decreto tercero expedido por la 9ª Legislatura. Por lo antes expuesto, se expide el siguiente decreto. Primero, se deja sin efectos el decreto 3 aprobado en la sesión ordinaria séptima celebrada el 26 de octubre del 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 17 de noviembre del 2018. Segundo, se concede pensión por viudez a favor de la ciudadana Silvia Eugenia Godínez Prado, beneficiaria del finado José de Jesús Rentería Núñez, quien se encontraba jubilado con la categoría de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la que se extinguirá si contrae nuevas nupcias, entra en estado de concubinato o por defunción, pensión por la cual deberá pagarse mensualmente la mensualidad de 60,000 pesos y anual de 720,000 pesos, autorizando al Poder Ejecutivo para que afecte la partida 41301 del presupuesto de egresos del Poder Judicial. Tercero, en el supuesto que existan en las percepciones ya liquidadas por dicho concepto a la ciudadana Silvia Eugenia Godínez Prado se le reintegren estas que no le fueron pagadas a partir de la expedición del decreto último abrogado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado con el Periódico Oficial del Estado de Colima. Segundo, remítase copia certificada al Juzgado Tercero del Distrito del Estado de Colima en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 1023, diagonal 2018. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 29 días del mes de mayo del 2019, por lo que solicitamos se ponga en consideración y votación del Pleno el dictamen que se presente y, de ser aprobado, sea expedido el decreto correspondiente. Atentamente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, presidente Julio Anguiano Urbina, secretarios Guillermo Toscano Reyes, diputado Vladimir Parra Barragán, vocales Rogelio Humberto Ruedo Sánchez y diputado Carlos César Farías Ramos. Es cuanto, diputado presidenta. ¿Ya? ¿Ya otra llamada? Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se procederá a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Chicos, votación. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13 horas con 46 minutos, decreto un receso.